Fíjense, hermanos, que hay tres cosas que todo varón cristiano constantemente está pensando en ello. Yo como varón cristiano se los digo, hermanos, estamos pensando inicialmente en la relación con Dios. Es algo que está ahí en nuestra mente. ¿Cómo podemos mejorar la relación con Dios? También estamos pensando cómo mejorar la relación con la esposa, con los hijos, cómo llevarnos mejor, cómo tener mejor comunicación, como segundo aspecto. Y como tercer aspecto pensamos en la relación con la comunidad. Relación con Dios, relación con la familia y relación con la comunidad. Fíjense, hermanos, que cuando pensamos en un varón, debe de cumplir como con ciertos requisitos, ¿no? Debe de a su familia mantenerla con cierto nivel, digamos, de relación, en su relación con Dios con cierto nivel. Pero cuando pensamos en la vida del pastor y trasladamos estas ideas hacia él, por alguna razón pensamos o que podemos subir el estándar un poquito más de lo que debería de ser. Déjenme explico. Cuando pensamos en la relación que debe tener el pastor con Dios, pensamos que debe ser la mejor relación. O sea, hasta hay gente que le dice al pastor: pastor, ore por mí, porque usted sí lo escucha a Dios. Pastor, ore por mí, porque usted tiene mejor relación con Dios. Como que cuando ponemos la vara y pensamos en el pastor, la subimos un poco más. Cuando pensamos en la familia del pastor, pues pensamos que la familia del pastor debería de ser la mejor portada, la más puntual, la mejor vestida. Hay quien dice: ¿ya viste cómo es? ¿Y eso qué es el hijo del pastor? Como que subimos el estándar, o sea, como que lo ponemos en un estándar más alto. Eso pareciera. Cuando hablamos con la relación que tiene con la comunidad del pastor, inclusive pensamos que el pastor debe ser el mejor amigo de sus vecinos, que él cuando va manejando y se le cierran, él no se enoja. Como que lo ponemos el estándar muy alto, hermanos. Por alguna razón así pensamos, ¿eh? Es interesante, hermanos, porque sabemos que el pastor tiene muchas responsabilidades y justo la palabra de Dios especifica cómo debe de ser, qué debe de enseñar, cómo debe ser la relación con su familia. Todo lo enseña la palabra de Dios. Pero, hermanos, por alguna razón parecería que la iglesia puede emitir un juicio contra el comportamiento del pastor y de su familia. Eso parecería. Hermanos, en esta relación, pensemos, laboral, a veces nos ponemos la iglesia como el patrón del pastor, ¿no? Como que podemos decirle qué hacer, como que yo puedo indicarle: pastor, haz esto, pero no, hermanos. Si lo pensamos en un asunto, por ejemplo, de relación laboral, el pastor, ¿a quién le debe rendir cuentas, hermanos? A Dios. Si hace las cosas bien, Dios lo va a ver. Si hace las cosas mal, Dios lo va a juzgar. Pero de repente la iglesia se pone como en esa postura. Y hablo de la iglesia en general, hermanos, no hablo de la iglesia de alguien en particular, sino de la iglesia en general. Fíjense, hermanos, que cuando buscamos un pastor, cualquier iglesia, busca un pastor, por ejemplo, dice, un pastor de tiempo completo, que esté lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, disponible, 24/7. Pero cuando hay una actividad, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, la iglesia no va. O sea, queremos que esté disponible, pero la iglesia a veces no participa. Queremos, hermanos, por ejemplo, un pastor que visite a la iglesia, que esté constantemente yendo a visitar, a tocar la puerta de la iglesia. Pero pocas veces la iglesia abre su puerta para que el pastor vaya, ¿no? O sea, no, un cafecito, vete a comer, vete a platicar, eso como que no pasa, hermanos. Pero esperamos que el pastor vaya y abra este canal de comunicación con la iglesia. Cuando hay alguna actividad, esperamos que el pastor esté ahí presente y que venga dispuesto a participar, que tome la escoba y barra, que venga dispuesto a dar una predicación, que toque la guitarra, o sea, que él venga dispuesto. Pero hay actividades, hermanos, donde el pastor ni se le invita, ni se le incluyen los planes, pero esperamos que él esté ahí 100% disponible. Cuando se busca un pastor, se espera un pastor que tenga licenciatura, maestría, que hable idiomas, pero la realidad es que muchas iglesias no tienen la capacidad de pagarle a un pastor con ese nivel. Esa es la verdad, hermanos. Miren, a lo que quiero llegar es esto. En el imaginario colectivo, o sea, en la mente de la iglesia, parecería que podemos ponernos en una posición de autoridad delante del pastor. Parecería. Eso es lo que parecería, hermanos, pero no. En la relación que tenemos con el pastor y con Dios, según lo que dice Hechos 14:23, es esta, hermanos. Quiero que la lean aquí conmigo. La que sigue, Hechos 14:23.
Dice ahí, también nombraron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando la Biblia habla de ancianos, hermanos, era esta figura pastoral. Dice la palabra de Dios que ¿qué hizo la iglesia con respecto al pastor? Lo oraron por él, ayunaron por él y lo encomendaron al Señor. Hermanos, en esta relación que debería de existir de la iglesia con el pastor, esta es la función de la iglesia. Si tú tienes duda de cómo debe ser la relación que tienes con tu pastor, es esta. Tu labor es encomendar al Señor la vida de tu pastor, orar por él, ayunar por él. Esa es la relación que deberíamos de tener. Dios mío, te pedimos por la vida del pastor. ¿Cuántos hacemos esto? No me contesten, pero piénsenlo. Señor, te pedimos por sus finanzas, te pedimos por su familia, te pedimos por sus emociones, porque seguramente él también tiene emociones que de repente lo bajonean. Pero hermanos, esta es la relación que debemos de tener con él. ¿Sí está claro, hermanos, cuál es la relación? ¿Sí? No los escucho muy convencidos, hermanos. ¿Sí está clara la relación que debemos tener? La iglesia debe de encomendar al Señor la vida de su pastor. Esa es la relación que debe tener. Hermanos, las actividades de un pastor no nacen de una obligación laboral, no nacen de ahí. Vayamos a la vida está Jesús y está Simón y le dice, ¿me amas? Sí te amo, Señor. ¿Me amas? Sí te amo, Señor. ¿Me amas? Sí te amo. Entonces, apacienta. ¿No se dan cuenta que le da una obligación pastoral? Por el amor que me tienes a mí, hace esta actividad. No por la relación que tengas con las ovejas, no, es la relación que tienes y el amor que le tienes a Dios. Esa es la relación que tiene el pastor con Dios y la iglesia con Dios. Todo esto se basa, hermanos, en el amor. Miremoslo desde una perspectiva más amplia. Me abro un poco más. Seguramente cuando oran ustedes dicen, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí han orado así, hermanos? Sí, seguramente lo oramos muchas veces. Señor, nos sometemos a tu voluntad, decimos, ¿no? Pero en términos prácticos, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues hermanos, la voluntad de Dios es lo que estás viviendo. Esto es la voluntad de Dios. El Señor quiere que tú tengas esa familia que tienes, eso Él quiso. El Señor quiso que tú tengas ese trabajo que tienes. El Señor quiso que tú vivieras cerca de Jardines de Morelos para que te congregaras en la iglesia Nueva Vida. El Señor quiso que esta fuera tu iglesia. Y el Señor quiso que en 2024 tu pastor fuera ¿quién? Díganlo con seguridad porque está ahí atrás, nos está escuchando. En 2024 Dios quiso que tu pastor fuera Él es tu pastor. Él es tu pastor. Esa es la voluntad de Dios. Cuando decimos en nuestras oraciones que se haga tu voluntad, estamos diciendo que nos vamos a someter a lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Dios quiso que tuvieras un pastor como el pastor Higinio hace algunos años. Quiso que tuvieras un pastor como el pastor Eliud hace algunos años. El hermano Ismael, el hermano Alfredo, y hasta ahí llegué yo, ya no sé los detrás. Pero hay muchos más. El Señor quiso para ese tiempo, ese momento específico, que estuviera ese pastor. Y para este momento específico, ha puesto al pastor José Luis Cepeda Oliveros. Ándele así, José Luis Cepeda Oliveros. Si logramos, hermanos, entender esto, entonces la relación que vamos a tener con Dios no es una relación laboral, hermanos. No es una relación individual, porque miren, todos podemos pensar en nuestra mente cómo queremos que sea la iglesia. Seguramente si preguntamos, aquí hacemos una encuesta, alguien va a decir, no, yo quisiera que hubiera más alabanzas, yo quisiera que hubiera más clases de liderazgo, yo quisiera que tuviéramos, que fuera más recatada, que puros signos. Hermanos, cada quien tiene su opinión de lo que debería de ser, pero la voluntad de Dios es esta en este momento, y nosotros nos sumamos a la voluntad de Dios. Hermanos, súmate a la voluntad de Dios, súmate. Él es tu pastor en este momento, esta es tu iglesia. Y si el Señor así lo quiere, entonces tendríamos que sumarnos a ello. Hay hermanos que piensan, o que han pensado, no creo que sea el caso aquí, pero que han pensado que no necesitan un pastor. ¿Han conocido a alguien que piensa que no necesita un pastor? Que solito él puede tener sus devocionales, buscar a Dios, solito puede. Pero hay gente que piensa así. Pero hermanos, bíblicamente
siempre, si lo notan a lo largo de la historia, el Señor ha puesto a alguien al frente del grupo. Siempre, siempre. De hecho, a veces no solamente era uno, a veces eran más. Recordemos a Moisés cuando dijo: Señor, ya estoy cansado, son demasiados problemas. Bueno, agárrate a 70 personas y del espíritu que te dice los voy a repartir a ellos. 70 personas, pero el Señor siempre ha puesto a alguien. Hermanos, necesitamos un pastor, y necesitamos un pastor para muchas cosas. La primera razón por la que necesitamos un pastor es que Él nos puede enseñar, justo como lo decía en la clase en la predicación de hace rato, para saber adorar a Dios. Miren esta historia. En algún momento estaba peleando el pueblo de Israel con los filisteos, y ganaron los filisteos. Y como ganaron, se robaron el arca y se la llevaron a la ciudad de los filisteos. Estuvo 7 meses en esa ciudad. El Señor se manifestó en ese lugar con enfermedades para los filisteos. Dice la Biblia que esos 7 meses hubo tumores, empezaron a crecerle tumores al pueblo de los filisteos y empezó a crecer ratas en la ciudad. Los filisteos dicen: no, ¿sabes qué? Hay que quitar esta arca de aquí porque nos está haciendo mal. Pero ¿cómo le hacemos para adorar al Dios de Israel? Quiero que noten lo siguiente, hermanos. Les estoy contando la historia de 1 Samuel 6. Alguien que no conoce a Dios, a su manera va a intentar adorar a Dios, aunque muchas veces es errada, no es correcta. Dice la Biblia que ellos dijeron: bueno, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer 5 tumores de oro y 5 figuras de ratones de oro y se los vamos a ofrecer a Dios en perdón. Fíjense, uno hasta lo ve y dice: ¿cómo unos tumores de oro, no? ¿Cómo unas ratas de oro? O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso se puede hacer para el Dios de Israel? Pero dice la Biblia que eso hacían. Dice la palabra de Dios: por consiguiente, hagan figuras de los tumores y de los ratones que destrozaron el país y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes, a sus dioses y a la tierra de ustedes. Fíjense, hermanos, que de repente si no tenemos una guía, podríamos empezar a adorar de manera extraña. Y esto pasa todo el tiempo, hermanos. Si uno ve en los videos de las diferentes iglesias, de repente hay cosas extrañas que uno no entiende, hermanos. ¿Han escuchado de esto que es muy desagradable, pero le llaman el vómito santo? ¿Sí lo han escuchado? ¿O lo han visto? Una cosa muy... ¿Cómo llegó esa iglesia a pensar que podía adorar a Dios de esta manera? ¿En qué momento tomaron esa decisión? Se reunieron los líderes y dijeron: ¿cómo ven si vomitamos? O sea, hasta está fuera de toda lógica. Pero pudiéramos encontrarnos, si no tenemos la guía adecuada, haciendo algo delante de Dios que no es correcto. Necesitamos la guía, hermanos, justamente para que nos enseñe cómo debemos de adorar en comunidad. Si alguien de ustedes, hermanos, alguna vez el pastor José Luis o cualquier otro le ha llamado la atención porque está haciendo algo extraño, hermanos, esto viene de parte de Dios y su palabra lo respalda. Entonces, hermanos, hay que tomarlo en cuenta. Dice la palabra de Dios, en la Constitución General de la Iglesia Nacional Presbiteriana, en el artículo 58, que el deber principal del pastor es predicar y enseñar las Sagradas Escrituras y la doctrina de la iglesia. Esa es la función principal del pastor. Para eso está. Hermanos, necesitamos también a un pastor para mediar de manera doctrinal. Miren, hay una crítica que se hace al pueblo cristiano, y tómenla con mucha madurez. Los de afuera nos dicen que nosotros tenemos muchas divisiones. Están los adventistas, están los pentecostales, están los metodistas, están los bautistas, los luteranos y más, ¿no? Sí, hasta puedo darme toda la vuelta nombrándolos a todos. Son demasiados, de verdad, son demasiados. ¿Y saben cuál es el asunto? Pasa esto. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? Así lo creemos. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo me revela, me enseña algo que yo debo de aprender en este momento. El problema es que lo que yo aprendí en este momento lo quisiera hacer una doctrina y lo quisiera imponer para todos los demás. Por eso cuando hay divergencias con las opiniones, dicen: entonces yo me separo y yo formo mi propia doctrina. Porque, hermanos, si preguntamos de un pasaje, de cualquier pasaje, ¿tú qué piensas de este pasaje? Seguramente la opinión de todos va a ser diferente. Pero de ahí a construir una doctrina sobre eso y jalarme a un grupo de hermanos: vénganse todos los que creen esto, vénganse conmigo. Hermanos, eso ha sucedido todo el tiempo. Entonces necesitamos a una figura que pueda mediar entre estas posturas doctrinales. Hace poco el pastor nos preguntaba, hace 2 domingos, ¿cuántos de ustedes creen en lo que llaman la tricotomía? Que existe el cuerpo, el alma y el espíritu.
No levante la mano más porque fuimos la mayoría. La mayoría creemos, no sé si todavía crean eso, pero el pastor fue muy detallado con ese punto. Y hay quien cree solamente en que está el cuerpo y el espíritu. En esas cuestiones de opinión doctrinal, ahí entra la figura pastoral. Ahí entra, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque esto ha pasado todo el tiempo. Está Pablo y dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay gente que te perturba y te quiere trastornar. Pero si alguien te anuncia un evangelio diferente, que sea maldición. Esto ha pasado, hermanos, todo el tiempo. Por eso necesitamos a un pastor. Hermanos, necesitamos un pastor para aprender a comunicarnos con Dios. Miren, aquí ya vemos mucha gente que lleva muchos años en el evangelio. Entonces seguramente ya sabemos orar. Ya sabemos cómo leer la Biblia, por dónde empezar, qué significa. Llevamos muchos años. Pero cuando empezaste, piensa en tus inicios. Piensa en tus inicios cuando empezaste a buscar a Dios. Necesitabas de alguien que te orientara. Porque tú de repente leías: ay, no entiendo nada de lo que dice la Biblia. Necesitabas a alguien que te enseñara a orar, alguien que te enseñara doctrina, alguien que te ayudara a interpretar lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos a alguien. Dice la palabra de Dios, hablando de Samuel. Samuel, recordemos, hermanos, que fue ofrecido prácticamente desde bebé al templo. Pero dice la palabra de Dios que él, siendo adolescente, todavía no conocía a Dios. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Y justamente, ¿quién es el que lo guía para que tenga este encuentro con Dios? Su pastor de ese momento, Elí. Hermanos, necesitamos a alguien. De repente, cuando empezamos a conocer el evangelio, podemos llegar a pensar que nosotros: yo ya me la sé de todas. Yo ya aprendí. No, yo ya leo la Biblia y puedo predicar de cualquier pasaje. Uno de repente puede pensar así, hermanos. Pero necesitamos una figura pastoral que nos guíe, que nos oriente, que nos enseñe. Seguramente a todos los que predicamos aquí, alguna vez se ha acercado el pastor a darte alguna recomendación de tu predicación, alguna palabra: oye, hermano, esto estuvo muy bien, esto puedes modificarlo, esto puedes mejorar, porque lo necesitamos, hermanos. Hasta los hijos hasta los mismos pastores necesitan a un pastor, hermanos. Hay pastor de pastores. Seguramente la Biblia nos enseña, hermanos, por ejemplo, que Aarón tenía 4 hijos. ¿Se acuerdan de ellos? De sus 4 hijos, 2 murieron por ofrecer un fuego extraño. Dice la palabra de Dios: los hijos de Aarón, Nadab, que era el mayor, Abiú, Eliezer e Itamar, que fueron los 4 hijos consagrados y ordenados, digamos que eran parte de los pastores de esa época, que son los levitas. Dice que murieron los 2, y los otros 2, Eleazar e Itamar, ejercieron el sacerdocio bajo la vigilancia de Aarón, su padre. Yo creo que ellos vieron a sus hermanos muertos, dijeron: híjole, yo no cometo ese error y me voy a ceñir a la voluntad de mi padre, que mi padre me vigile. Hasta los pastores necesitan a un pastor. Todos necesitamos estar sometidos sobre algo, hermanos. Inclusive la misma Biblia dice que si alguno oficia sacerdote sin serlo, que sea condenado a muerte. ¿Sí está claro, hermanos? Esto lo comento porque si alguna vez puede pasar, hermanos, a todos nos puede pasar, que alguna vez digamos: yo ya no necesito un pastor, yo ya no necesito una iglesia. Eso lo hemos visto, hermanos, a lo largo de la historia. Siempre hay gente que cree que ya sabe todo, que ya llegó a un nivel de preparación total. Fíjense, hermanos, que una buena historia que resume la vida de un pastor es 1 Samuel 30. Y les cuento un poquito de la historia acerca de eso. Dice la palabra de Dios que está David. Y David viene de una batalla, viene con su ejército. Y llega hasta el lugar donde estaba su campamento, donde estaban sus mujeres, sus provisiones, sus hijos. Llega a ese lugar y cuando ve, está todo saqueado. Llegaron los amalecitas y se llevaron todo: sus mujeres, sus provisiones, sus hijos, se llevaron todo, hermanos. Dice la palabra de Dios que el ejército que venía con David empieza a llorar, y después el llanto se convierte en enojo, y ese enojo se convierte y empiezan a buscar a ver a quién van a culpar. ¿A quién creen que culparon? Al que está al frente. Cuando hay un problema, hermanos, siempre se busca culpar a alguien. Hasta parece que luego sacamos a ver a quién vamos a señalar. ¿Quién tuvo la culpa esta vez? Y siempre recae en la figura digamos en la de mayor autoridad. ¿Cuántas veces habrá culpado al pastor José Luis, a cualquier otro, por algo que él ni hizo, que él ni sabía?
Pero claro, sale mal, pues se le echa la culpa a él, pero sale bien, pues es porque yo lo hice bien. Regularmente eso es, lo mismo pasó aquí. Entonces dice la Biblia que hasta quisieron apedrearlo. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 30, David estaba preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban angustiados por lo que había sucedido a sus hijos. Dice la palabra de Dios, sin embargo, puso su confianza en... Esto es un pastor, hermanos. Esto es un pastor. En medio de problemas, de dificultades, es el primero que debe de poner su confianza en Dios. Es el que debe de animar. Es que no es fácil, hermanos, de verdad no es fácil, porque tratar con mucha gente es bien complicado. Pero el pastor debe de asumir esta postura. A mí cuando me decían que predicaba, pues decían, ¿qué le digo al pastor si siempre lo veo como muy alegre? Sí, o sea, yo nunca lo he visto, es más, estaba pensando, ni siquiera te he visto bostezar, o sea, no te he visto cansado, no te he visto desanimado, no te he visto decaído, ¿no? Siempre lo veo con muy buen ánimo el pastor. ¿Qué le podemos decir a un pastor así? Está difícil, no está tan fácil, hermanos. Pero esa posición es la que debe de tomar un líder, hermanos. Yo creo que dentro de él seguramente hay asuntos, pero él siempre muestra esta postura porque dice la palabra, pone su confianza en Dios. David, hermanos, sigo la historia, consulta a Dios y le dice, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de atacar a los que nos acaban de robar o me espero? Dice la palabra de Dios que le dice, ven y te voy a dar la victoria. Él toma al pueblo, a los que pueden ir, y toma a 600 hombres. Recordemos, hermanos, que él viene de una batalla, o sea, viene cansado. Ni tiempo le dio de descansar ni de comer, y se preparan para ir a otra batalla. Toma 600 hombres y de estos van caminando, llegan hasta un arroyo, y en el arroyo 200 dicen, ¿sabes qué? No puedo más, estoy muy cansado, no puedo más. Y dice, está bien, quédense aquí a descansar los que no pueden ir, y vamos los que seguimos. Dice la Biblia que ahora iban 400 hombres. Hermanos, un pastor toma a aquellos que quieren participar. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 10. Gracias a Dios, hermanos, que en la Iglesia Nueva Vida hay mucha gente que quiere participar. Aquí sabemos más de 600 hombres que queremos participar. Pero no siempre es así, no siempre es así. Y dice la palabra de Dios que Él dice, bueno, está bien, descansen los que deban descansar y vénganse los otros, vamos a combatir. 400 hombres se ponen en marcha y van justamente a combatir. Un pastor, hermanos, está batallando constantemente contra los que quieren participar, los que no quieren participar, los que quieren hacer a su manera, los que quieren hacer de más, siempre. Dice la palabra de Dios que llegó hasta donde estaban los amalecitas y empezaron la batalla. Y dice la Biblia muy puntual que la batalla duró desde la mañana hasta la tarde. O sea, venía de una batalla, caminó todavía un tramo bien largo, escuchó las quejas de los demás, lo querían apedrear y ahora hay que pelear. No está fácil, no es fácil, hermanos. Y la pelea desde la mañana hasta la tarde. Dice la palabra de Dios que les da la victoria. Les da la victoria, toman a sus mujeres, toman a sus hijos, toman su botín y se regresan. Dice la palabra de Dios ahí mismo, algunos de los hombres de David eran gente malvada y perversa. O sea, de los 400 que iban, había gente, uno piensa, puro buena onda, que quería participar. No, había gente malvada y perversa, que protestaron y dijeron que quienes no habían ido, que no se les diera nada. O sea, esos 200 que se quedaron, ¿cómo les vamos a dar de lo que acabamos de ganar? No, ellos no, nada más nosotros que sí fuimos a pelear. Eso dice la Biblia. Hermanos, con estas cosas tiene que batallar el pastor. Con estas cosas. Gente malvada y perversa. ¿Quién dice amén? Era broma, hermano, no digan amén. Pero hermanos, es que así somos, de verdad. Si uno lo piensa, uno siempre quiere vivir quiere que se hagan sus propios deseos. Yo quisiera que en la iglesia se hiciera esto, porque a mí así me gusta. Yo quisiera que llevaran liderazgo de esta manera, porque a mí así me gusta. Y hermanos, tiene que batallar con esto. Gente malvada y perversa. Hermanos, tengamos claro una cosa. Jamás seremos la iglesia perfecta y jamás tendremos al pastor perfecto, porque somos humanos. Con nuestros defectos, con lo que somos, con nuestras limitaciones, vamos a intentar servir a Dios. Vamos a intentarlo hacer de la mejor manera. Leemos, nos preparamos,
pero nunca vamos a ser perfectos, hermanos. Esto siempre va a existir, estas diferencias siempre van a existir. Pero hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor, como dice la palabra, no para los hombres, sino para Dios. Eso es lo que creemos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que al regresar, dice David, no hagan esto. Tanto los que fueron como los que no fueron, se les va a dar. A todos se les va a dar. Dice la palabra de Dios, no hagan eso, amigos míos. Después de todo lo que el Señor nos ha dado y que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos esta banda de ladrones que nos han atacado, y en este caso nadie va a darles la razón a ustedes, porque en el reparto mismo les toca a los que se quedaron y a los que fueron. Eso hace un pastor, hermanos. Un pastor promueve y busca la justicia. Eso hace un pastor. Inclusive dice la palabra de Dios que cuando llegaron, del botín que tenían, como era demasiado, empezó a repartir aún más. Hermanos, así es un pastor. Un pastor es considerado y agradecido. Hermanos, yo no sé, al rato nos va a dar tiempo de que le digamos unas palabras al pastor, ¿no? Yo creo que la femenil nos va a dar este espacio. Y a lo mejor ya lo pensaste, ¿qué le vas a decir? Pero dice la Biblia que debemos darle honra a los que honra merecen, ¿no? Debemos de animar a los que vemos desanimados. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué palabras podríamos decirle al pastor? Yo creo, hermanos, que la palabra que podemos decirle es la siguiente. Y antes de que la leamos, la sigue. Y antes de que la leamos, yo quisiera, hermanos, decirte, pastor, gracias por tu vida. Yo entiendo, pastor, que tú estés aquí es la voluntad de Dios. Y yo me sumo a la voluntad de Dios. Con mi esfuerzo, con mis recursos, con lo que tengo. Me sumo a la voluntad de Dios. Yo espero que podamos ser como iglesia un soporte para tu ministerio. Yo espero que sí. Que cuando tú voltees, veas una mano extendida en nosotros. Yo eso espero, pues. El pastor dice que sí, por si no lo ven, dice que sí. Pero yo creo que las palabras, si las tomamos de la palabra de Dios, podríamos decirle esto que están leyendo ahí en pantalla. Esto, hermanos, era una bendición que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Y justo se la dio a los sacerdotes para que ellos la dijeran al pueblo. Pero, hermanos, el pastor también es parte del pueblo. Delante de Dios, el pastor también está ahí, en la batalla, compartiendo lado a lado con el pueblo. Hermanos, yo quisiera que nos pongamos de pie y podamos decirle estas palabras que están en Números capítulo 6, versículo 24. Me están diciendo que pase. Es que no te animo que volteen. Gracias a Dios por tu vida. Pues. Ahora te vamos a decir palabras. Ahorita solamente es una bendición de parte de Dios. Y hermanos, por favor, con todo su cariño, con todo su respeto, con toda la dignidad que el pastor merece, digámosle estas palabras. Y sinceridad. Dice, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda paz. Vamos a orar por el pastor, ¿vale? Padre, muchas gracias por la vida del pastor, Señor. Padre, tú eres bueno, Señor, con la Iglesia Nueva Vida, y nos das pastores, como dice tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Señor, el pastor José Luis ha sido una bendición para este lugar. Nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha permitido fortalecer los dones, nos ha enseñado liderazgo, Padre, nos ha enseñado mucho. Padre, gracias a Dios por su vida. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú lo bendigas aún más. Dice tu palabra que al alma generosa tú la multiplicas, Padre. Y confiados en esto, de que el pastor nos da muchísimo, yo te ruego, Padre, que tú lo bendigas. El doble, el triple, Padre, de lo que Él nos ha proporcionado. Gracias, Padre, por la vida del pastor, Señor, que puedo llamar mi amigo. Bendícelo a él, bendice a su familia, Padre, a sus hijos, a su hija, a su hijo, Padre. Bendice a sus nietos, a su nieta, Padre. Que, Padre, esta bendición sea para las generaciones que vienen también más adelante, que parten de Él. Gracias por su vida, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús.